¿Qué tal, amigas y amigos? Buenas tardes. Volvemos a encontrarnos aquí en Sin Censura, Diálogos para la Historia. ¿Y qué historias se están escribiendo en estos tiempos? En estos tiempos de pandemia, en estos tiempos complejos, donde la seguridad en el país se ha visto, pues, de alguna manera deteriorada. El debate político es intenso. Ya después del proceso electoral reciente en 6 estados que eligieron a sus gobernadores, pues ya está en puerta y ya están muy activos haciendo campaña en todos los partidos, posibles candidatos, que habrá que tener mucho cuidado con el tema de los actos anticipados de campaña, porque si se es funcionario hay que ser cuidadoso. Pero bueno, ese es otro tema. Sin embargo, hoy tenemos un invitado especial, porque a mí me parece que todo proceso electoral, independientemente del resultado, siempre deja enseñanzas, siempre, a pesar de ganar o perder, siempre hay algo que se gana, aunque se pierda. Yo siempre he dicho que no hay victorias permanentes ni derrotas absolutas, es decir, todo proceso electoral es diferente. Y evidentemente en Oaxaca, que es un estado político y referente nacional en muchos sentidos, pues aquí en Oaxaca somos sin duda animales políticos. Y en ese contexto hoy me da mucho gusto conversar con mi amigo Javier Villacaña, presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, que postuló a Alejandro Avilés y con quien lo convoqué, lo invité y él atentamente aceptó, y eso lo reconozco, que con altura, hacer un balance de lo que ocurrió, ver cuáles son las circunstancias en que queda el partido, cómo está el partido a nivel nacional, cuáles son además los objetivos de mediano y de largo plazo, porque evidentemente un momento no es definitorio. Y así que le doy la bienvenida. Javier, qué gusto. Muchas gracias, Raúl, muy buenas tardes. Agradecidísimo con esta invitación. No, hombre, como siempre. Poder saludar, poder obviamente hacer ese análisis que dices, y sobre todo tener la oportunidad de saludar a toda la gente que nos ve, que nos está escuchando. Claro, yo cuando lo invité a Javier, le dije, mira, creo que es muy importante conocer la opinión del líder, pues él es el líder de su partido en Oaxaca, y evidentemente que el hecho de que esté aquí con nosotros, pues habla muy bien de él. ¿Qué pasó? Bueno, mira, yo quisiera antes que nada puntualizar que yo llevo en el PRI poco más de 4 meses. Sí. Es importante decirlo porque... ¿Llegaste cuando se postuló al candidato? A los 2 días empezó la precampaña, ¿no? Fue en esa coyuntura en donde yo llego al partido y obviamente llegamos a tambor batiente a hacer lo que sabemos hacer, a trabajar, a fortalecer las estructuras, obviamente a acompañar en esa importante ruta a Alejandro Avilés, que vale la pena decírtelo, fue un excelente candidato, hizo una excelente campaña, pero bueno, hoy precisamente vamos a ir desmenuzando el qué pasó, ¿no? Yo creo que hay que decirlo en todas sus letras, los resultados no se gestaron en los 2 meses de campaña. Yo creo que dejamos como priistas de hacer muchas cosas que en su momento nos hicieron grandes como partido. Una de ellas el tema de la gestión social, representar a los diferentes grupos sociales para buscar juntos las demandas o respuestas a sus demandas, a sus necesidades, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que la gente sepa que en el seno del partido trabajamos intensamente, que nos faltó mucho tiempo, que hubo omisiones de hace años que obviamente nos pasaron la factura en este proceso. Y también decirlo, fue a estas alturas, te lo puedo asegurar, una lucha inequitativa, desigual. El tema de los programas sociales que maneja el gobierno federal impactan, inciden muchísimo en la decisión del voto. Hay gente que vio las propuestas de Alejandro Avilés, que coincidió con nosotros que eran muy buenas propuestas, pero por el otro lado tenían su recursito desde hace 3 años y muchos prefirieron seguir en ese recurso, obteniendo ese recurso, aun cuando obtenerlo implica, pues obviamente,
el desfonde del propio país, ¿no? Entonces, ahí hay que decirlo, son 500,000 millones de pesos que se le meten anualmente a esos proyectos. En el caso de Oaxaca hay más de 1 millón de beneficiarios y aún así la votación que ellos obtienen se cae de manera impresionante, tomando como dato duro esa cifra. Y además, en un análisis que hemos hecho, el PRI entre 2018 y 2022 deja de tener una intención del voto de casi 70,000 personas, pero Morena se cae más de 500,000, porque de más de 1 millón que tuvieron en 2018, en 2022 obtuvieron 570. Del presidente López Obrador. Es correcto. Y además, comparado con la elección última que acabamos de vivir el pasado 5 de junio, que obtienen 570,000 votos más o menos, ¿no? Ahora, en ese mismo contexto, el resultado. Hay analistas, y en alguna medida yo coincido con ellos, que en esta elección privó en gran medida lo que tú estás comentando, el tema del compromiso con los programas sociales, que por lo demás, como programas sociales, pues también en algún momento o en algún momento de su historia el PRI también hizo valer, ¿no? Yo me acuerdo, Solidaridad levantó la votación de Carlos Salinas y del mismo PRI del 88 al 91, ¿no? Ya ves, Cárdenas había ganado de calle el Distrito Federal, todavía Distrito Federal en aquella época, y en el 91 el PRI gana todos los distritos federales y locales, porque incluso recuerdo que quien encabezaba la lista pluri del PRI para la Asamblea Legislativa era Marcelo Ebrard, que era el hombre fuerte de Manuel Camacho. Y no entra. Es correcto. ¿No? Entonces, sí cuenta, sí, sin duda cuenta. Y de verdad que además no deberían contar. Digo, en estricto sentido, si hablamos de cultura política y de circunstancias, porque finalmente incluso en una elección estatal, pues, el hecho de que hubiera habido un cambio en el sentido de la votación tampoco hubiera influido en lo que se recibe, pero eso explícaselo a la gente y es muy complicado. No, pero además, Raúl, a ver, como nunca se acudió a estos beneficiarios por parte de Morena a apretarlos, a coaccionarlos, a decirles que si no votaban por el partido del presidente iban a dejar de tener ese tipo de beneficios. Y eso jamás se hizo en los gobiernos priistas o incluso panistas. Cierto. Se apostaba a que la gente que recibía, obviamente, o era beneficiaria de algún programa social, pues en la conciencia personal dijera, quiero seguir esta ruta. No, aquí ha habido una coacción directa, franca, abierta, tremenda. Y es más, esos programas, atinadamente lo dices, tuvieron su origen en gobiernos priistas, panistas, pero tenían un enfoque diferente. Por ejemplo, Prospera. Prospera se le daba el recurso a la mamá, a la jefa de familia, pero a cambio de darle el recurso la obligabas a que ella hiciera, pues obviamente, cosas, acciones que beneficiaran a la propia familia. Se le obligaba a que los chavitos tuvieran, se les hiciera el seguimiento de peso y talla para que estuvieran desarrollándose bien, o obviamente obligaba el programa a que estuvieran estudiando. Llega Morena y cambia los conceptos del programa, se los da a los chavitos que no tienen a cambio ninguna obligación y se los da a los adultos mayores, que al final son grupos vulnerables que cuando tú llegas y les dices te lo voy a quitar si no votas por Morena, pues no tienen otra ruta, porque de otra manera ¿cómo subsisten? ¿No? Fíjate que hace unos días en una mesa se comentaba esto que tú estás diciendo, porque hablábamos del empleo y el desempleo, como en muchas áreas hay falta de personal, de mano de obra, obra, y se supone que debería haber oferta de mano de obra. Entonces alguien reflexionaba, no, lo que pasa es que decía, ahora hay un concepto, ¿no? La mamá recibe su pensión, el papá recibe la pensión, la hija que es madre soltera recibe su pensión, el chavo que es estudiante recibe su pensión, y juntos
juntan Lo pues, que no. lo del mes, mano, para vivir, ¿no? Entonces se dedican a otras actividades. Eso ha aumentado el comercio informal, ha aumentado otra serie Pero de es muy circunstancias, cierto. A ver, yo ¿no? tengo amigos que obviamente tienen empresas, ¿no? Algunos de servicios y demás, que no encuentran mano de obra. Porque dicen, ¿para qué me voy a gastar ahí trabajando un mes y me lo están regalando por este lado? Pero volviendo al tema central, a ver, cuando estos programas los operaba los gobiernos priistas o panistas, generaban un beneficio social. ¿Dónde crees tú que esté ese recurso que le estás dando al joven construyendo el futuro a cambio de ninguna responsabilidad? Sí. O en la droga, o en obviamente el alcohol, o en el teléfono de última generación que fueron a comprar a alguna tienda departamental. Cuestan un montón, man. Pero no hay ningún beneficio después de, o sea, no hay ningún compromiso que genere un beneficio a la propia familia, como era antes cuando los programas los operaban los gobiernos priistas. Claro. Obligabas a que hubiese, obviamente, compromisos Una que al final, reciprocidad. así es, que generaba un beneficio para la propia familia. Claro. Ahora no. Déjame decirte, en ese mismo contexto de los votos, hay también los que en el análisis plantean pues de que el resultado fue un resultado del voto duro de ambos partidos o de ambas expresiones o coaliciones, como le quieras llamar. Es decir, y el porcentaje de gente que no salió a votar, que yo no lo justifico, porque creo que votar es una obligación jurídica, política y moral, aunque no esté contemplada estrictamente así. Dale. Pero si tú quieres reclamarle a un gobierno posteriormente o criticarlo o no estar de acuerdo con su actuación, pues primero tenías que haber participado. Entonces, de entrada, yo no estoy de acuerdo con los que no votan. Digo, el abstencionismo para mí me parece que no beneficia en nada a un sistema democrático. Partiendo de esa base, sin embargo, se plantea que en esta elección en Oaxaca fueron los votos duros. Disminuidos los de Morena, es cierto, porque además, si el porcentaje que sacó el candidato de Morena, si les quitas los porcentajes referentes y los partidos coaligados, pues sí realmente bajó, incluso bajó con relación a la revocación de mandato, que ya es un referente. Y en el PRI se mantuvo un poco, diríamos, en lo histórico, o tal vez aumentó, pero en mayor parte de la ciudadanía, o mucha parte del electorado, no salió a votar, Javier. Es correcto. Mira, cambiaron muchas cosas, ¿no? De entrada, los tiempos de campaña. Tú recordarás cuánto duraba una campaña a gobernador hace algunos años, y te duraba hasta 5 o 6 meses. ¿Sí? Ahora duró 2 meses. Hablar de una campaña de 2 meses para recorrer la geografía estatal realmente es poco tiempo. Sin embargo, reitero, la campaña que llevó a cabo Alejandro Avilés fue una campaña intensa, llena de propuestas, y si tú la comparas con la que llevaron quienes finalmente tuvieron el voto mayoritario, pues fue simple y sencillamente repetir lo que dice Andrés Manuel y lo que decía Andrés Manuel en su campaña. No hubo nada más. Ahora, ¿qué es importante decirle a la ciudadanía? Quienes van a asumir el poder o la titularidad del Ejecutivo a partir del 1 de diciembre, ya fueron gobierno. La gran mayoría estuvo con Gabino Cue. No es nada inédito. Digo, el mismo Salomón fue parte del gobierno de Gabino Cue. Y a mí me queda muy claro que una cosa es, como le está pasando al presidente, lo que se dice en campaña, y otra cosa es lo que va a poder cumplir siendo gobierno. Bueno, eso es, el otro día, yo ya lo he comentado en algún programa de los que hacemos de ruleta política, lo comentaba el otro día, me mandaron ya ves que ahora las redes sociales son increíbles, ¿no? Todo ahí te reflejan todo. Entonces dicen que un político, ¿no?, llega al cielo, ¿no? Y llega ahí y toca y entra San Pedro y le dicen, pero bueno, ¿dónde quieres estar? ¿En el infierno o aquí en el cielo con nosotros? Y entonces, pues yo quiero probar, ¿no? Entonces, bueno, órale, pues vete al infierno 2 días y luego vienes al cielo y te estás 2 días y ya tomas tu decisión dónde quieres ya reposar por el resto de la eternidad. Entonces llega al infierno, baja y no, se encuentra una pachanga increíble, música, bandas, obviamente había, pues yo creo que sí, de todo en todos los sentidos, y de repente se encuentra
cuate el exgobernador y a sus cuates que habían sido diputados con él, y los de parranda y con los que hizo negocios. No, hombre, la pasa todo darca, ¿no? Y ya se cumplen sus 2 días, se va de regreso al cielo. Y ya llega con pero ahora te vamos a mandar aquí a nuestras estructuras, ¿no? Entonces ya se va con un grupo de ángeles, lo ponen a leer la Biblia, el Evangelio, el otro Evangelio, va a rezar, procesión, lo ponen a cargar una vela. No, pues se aburre, mano, ¿no? Y además, pura gente desconocida, cabrón, ¿no? Y ya, entonces, ya que llega con San Pedro, dice, no, pues, cabrón, yo, ¿dónde quieres? No, dice, pues, miren, si no tienes inconveniente, pues me voy al infierno, ahí están mis cuates, está todo, hay ambiente, ¿no? Órale, pues, llégale. Ya regresa al infierno y se encuentra un páramo desolado, pura gente, pues, totalmente en la ignominia, enfermos, gente sufriendo, culpándose, y ahí donde estaba la fiesta. Y entonces va con el diablo y dice, oye, pues, ¿qué pasó, cabrón? Yo aquí. Sí, dice, pero estábamos en campaña. ¿No? Entonces, sí. Y fíjate que es una de las cosas que hemos planteado. Sí, es un contraste. Y de verdad es que no alcanzaría, yo lo comenté en algunas de mis videocolumnas, es decir, para hacer realidad las promesas o los planteamientos de campaña de todos los candidatos, claro, y ahí incluyo a todos, Oaxaca se volvería un estado del primer mundo o de otro mundo, pero sí, evidentemente, pues se dio esa circunstancia, pero sí hubo gran abstencionismo. Sin duda. Y es un tema que compete en primera instancia al órgano electoral, ¿no? Y obviamente también a lo que tú decías, a ese compromiso que debe tener la ciudadanía de salir y decidir. Quienes estuvimos inmersos en algún proyecto político, como es mi caso con Alejandro Avilés, pues hicimos lo que se tenía que hacer todos los días, teníamos propuestas, las hacíamos llegar a través de las redes sociales, de las propias estructuras del partido, conferencias de prensa y todo eso, ¿no? Y bueno, finalmente la ciudadanía ha sido apática, no le ha gustado meterse de lleno en las decisiones que finalmente tienen que ver con su futuro inmediato. Sí. Ahora, y eso es malo, ¿eh? Es malo porque obviamente no abona la democracia. Estoy completamente de acuerdo contigo, yo creo que es una responsabilidad de todos que en los próximos procesos haya mayor difusión y obviamente difusión tendiente a decirle a la gente que es tu derecho, pero que también es tu obligación. Claro, ¿no? Por supuesto. Dos temas de lo que les hemos estado comentando. Uno, es cierto, las campañas antes duraban más tiempo. Yo me acuerdo que cuando yo fui candidato a gobernador... 5 meses. Sí, casi 5 meses de campaña y intensa. Obviamente a lo mejor no había los medios de comunicación que hay ahora, etcétera, pero además el contacto con la gente era relevante, yo recuerdo. Por un lado, y por el otro, respecto a Alejandro Avilés, sin duda yo creo que cualquier candidato hace su mejor esfuerzo y se involucra, pero en lo personal, y lo digo con muchísimo respeto, a mí quien me causó una gran impresión, o una muy buena impresión, fue su esposa, de Alejandro Avilés. Sí, la señora Corona. La verdad es que una persona preparada, con una buena visión social de lo que podría necesitar Oaxaca o ser Oaxaca en ese ámbito, formada en la universidad, compañera nuestra, de nuestra alma mater, la UAPJO, y creo que de verdad merece nuestro respeto. Un amplio reconocimiento, Mari, independientemente del resultado. Ahí queda, porque finalmente todo eso trasciende. Esto no se acaba hasta que se acaba. Y a veces no se acaba ni con la vida, mi querido Javier. Oye, hay quienes dicen que había contradicciones en el PRI, que no todos se involucraron, que las contradicciones, que el equipo de no sé qué se peleaba con el equipo de... Bueno, las especulaciones, no, a mí no me constan, y yo ya he aprendido a no ser categórico en ninguna afirmación cuando no la tengo documentada o vivida. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? No, todo bien. La verdad es que todos los aspirantes se sumaron. Quienes tuvieron una responsabilidad en el marco de la campaña
mi reconocimiento porque sin duda alguna aportaron lo que tenían que aportar. Claro. Ahora, bueno, finalmente, yo te lo quiero decir, una campaña tiene altas y bajas, Claro. ¿no? En el caso de Avilés, pegó muy bien el tema de la campaña del AAA, que al final nos quisieron cuestionar, nos demandaban todos los días, pero era parte de su esencia. Él es Alejandro Avilés Álvarez, el AAA, ¿no? Perfecto. Fue algo que pegó, fue algo que nosotros vimos en las regiones, cómo la gente se volcaba, estaba con él. Digo, hay cosas que a lo mejor nos faltó tiempo para poderlas consolidar. Efectivamente hay un voto histórico ahí, un voto duro, que sin duda alguna se pudo haber multiplicado si hubiésemos tenido el tiempo. Pero bueno, ya a estas alturas no queda más que hacer un análisis profundo e inmediatamente generar las acciones que nos permitan, repito, unificar al partido. Yo lamento mucho que de repente en el seno del partido haya voces que le estén haciendo el juego a los de enfrente, hablando obviamente de ajustes de cuentas, de oportunismo, y esto lo vemos a nivel nacional, Raúl, ¿no? De repente priistas connotados haciendo eco del lenguaje que quiere escuchar el presidente de la República, de que en el PRI hay divisiones cuando se debe hablar de unidad, porque es lo único que te da fortaleza, ¿no? Yo repito, en el marco de la campaña, mi reconocimiento a todos hicieron la chamba que tenían que hacer, y yo en ese análisis que he hecho, uno de los elementos, ya lo dije, no fue una lucha desigual, contra cientos de miles de millones que se han aplicado desde hace 3 años a ciertos grupos vulnerables, en donde obviamente el PRI tenía su target de acción, ¿no? La gente que menos tiene era el segmento de la sociedad donde hacíamos el trabajo. Ahora hay que replantearlo y hay que buscar otro escenario, porque ese sin duda alguna ya nos lo ganaron. Yo he tenido pláticas con gente que dice, mira, sí, es cierto, yo la verdad es que vi que era la mejor campaña, la mejor propuesta, pero aquí tengo 3 años recibiendo esta lanita y la verdad es que quiero seguirla recibiendo, ¿no? Y eso es una realidad que vivimos allá afuera, ¿no? Y la gente decidió optar por eso, aun cuando sabe que hay mayor inseguridad, que la canasta básica está por los cielos, que la gasolina está carísima. Pero dicen, pero a mí me dan mi dinero, ¿no? Lo que tú decías, yo platiqué con una familia que me decía, mira, pues yo entre A, B y C, pues recibo 18,000 pesos al mes, que no me dio el PRI, no me dio el PAN y me está dando Morena. ¿Y sabes qué? Pues de aquí soy, ¿no? Claro. Y ante esa realidad nos obliga a replantear los escenarios donde tenemos que trabajar, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué viene? Primero, yo creo que desde el punto de vista de cómo vemos las cosas desde fuera, quienes de alguna manera estamos cerca de los medios de comunicación y de lo que sucede en los institutos políticos, hay una complejidad también. Yo creo que hay 2 cosas. Una, en primer lugar, creo que el PRI internamente está a nivel nacional enfrentando una coyuntura muy importante. Es correcto. Uno, ese es el primero. Segundo, el otro día criticaban aquí en esta mesa de manera muy fuerte al presidente de la República sobre los temas de sus políticas públicas. Y yo le reflexionaba al compañero que hacía la crítica, independientemente de que estemos o no de acuerdo o con esas políticas públicas, ¿qué ofrece quienes están enfrente? Y a mí me parece que, perdón que lo diga así, que ni el PRI, ni el PAN, ni el Movimiento Ciudadano, mucho menos otros partidos, han logrado construir un discurso y una propuesta, y no tienen los personajes, además, que puedan hacer frente a toda esta circunstancia, de cara al 2024. Es correcto. ¿No? Entonces, ¿cuál es tu visión sobre esos 2 temas? La crisis nacional interna del PRI y el tema de cómo construir realmente una oposición al 2024. Bueno, mira, de entrada está claro que el embate hacia el PRI tiene mucho que ver con el no haber respaldado la reforma eléctrica. Está clarito el parteaguas de dónde empieza el ataque a la dirigencia nacional, y por eso te decía que lamento que haya priistas connotados que estén hacia adentro con esa narrativa de la descalificación, del oportunismo y demás, porque eso es lo que pretenden quienes están atrás de todos estos embates.
que al interior nos desgastemos si no estemos hablando de los temas torales, importantes para el país. Yo lamento que haya expresidentes que estén cuestionando los resultados cuando no hicieron absolutamente nada para que esos resultados en los estados fueran diferentes. Yo no vi a Dulce María aquí, yo no vi a Malio Fabio, no vi a Carolina, no vi a Osorio Chong haciendo trabajo con nuestro candidato, ni aquí ni en ninguno de los otros 5 estados. Y yo lamento pues que estén cayendo en ese juego cuando lo que debemos hacer es unificarnos para construir precisamente lo que tú decías. Cuando el segmento donde nosotros teníamos el más amplio respaldo, que es ese segmento de la sociedad que menos tiene, ya nos lo ganaron, yo creo que se tiene que construir una estrategia para contener, pero pensar también en una propuesta para llegarle al segmento que normalmente no acudíamos a pedir la votación y el respaldo, que es la clase media. Esa clase media que tiene una capacidad mucho mayor de análisis que quienes obviamente tienen tantas necesidades y que ya se dio cuenta que si bien es cierto se benefician a unos, se está perjudicando al resto de la sociedad. Te lo decía hace rato, la gasolina. Yo veo ahí videos de López Obrador rasgándose las vestiduras porque estaba a 10 pesos el litro, está a 24. La canasta básica, el maíz, en 3 años subió de 3 pesos a 7.50 el kilo. El huevo, la tortilla, la leche, la inseguridad, Raúl. O sea, hay gente en ese segmento de clase media para arriba que ya se dio cuenta que está en riesgo su manera de vida, su tranquilidad. Claro. Ahí es donde tenemos que construir nuevas propuestas, porque normalmente la clase media, la clase alta, no participaba en las elecciones, no votaba. Hoy, en los procesos vemos cómo las zonas donde hay clase media, donde hay clase alta, el voto es contra Morena. Me comentaban tenemos ese que ir sentido, sobre ese segmento para garantizarle a esa gente que su esquema de vida va a estar sustentado en qué. Primero, en seguridad, en que no suban los elementos que les permiten vivir holgadamente. Porque abajo, pues obviamente abajo la gente ya nos dimos cuenta después de 3 años que esa gente ya no la tenemos en el PRI. Cierto. Bien, pues es interesante, pero vuelvo a repetir, sí tienen que formar y Sin tienen duda. que buscar alternativas para Yo cambiaría ahí presentar. la dinámica. A ver, yo lo que haría es construyamos el modelo y después veamos a la persona. No la persona para construir el modelo. Creo que tenemos muy claro que el país ya está dividido, ¿no? El presidente se ha encargado de hacerlo todos los días en la mañanera, ocupando toda la fuerza del Estado, y yo creo que lo que hay que aprovechar es para que quienes no estaban respaldando a la alianza opositora, construyamos un modelo de país, de gobierno, que sea atractivo para garantizar que vengan y voten. Y sin duda alguna eso nos va a dar la posibilidad, no solamente de competir, Raúl, nos va a dar la posibilidad de ganar el 2024. Ahí queda el reto, sin ¿No? duda. ¿Satisfecho de la alianza con el PRD? Bien, la verdad es que bien, sin duda alguna, pues también hay que decirlo, nos avasallaron hace 3 años, nos pusieron adjetivos, no pudimos, no supimos cómo ser contestatarios. Los priistas todavía en esta campaña son los corruptos, los así, cuando los que eran corruptos así, están con ellos, ¿no? ¿Qué nos cuestionaron durante tantos años, y tú lo decías hace ratito, con la caída del sistema? Sí. ¿No nos cuestionaban a Bartlett? Sí. No por Bartlett cuestionaban al PRI. ¿Y dónde está Bartlett ahora? Esas son las paradojas de la vida, Raúl. Está bien. Javier, qué gusto estar contigo. Oye, ¿y qué sigue para Javier Villacaña? Bueno, pues obviamente yo te quiero decir que nunca he necesitado un cargo para hacer trabajo de partido, lo he hecho siempre. Ahora que tengo la fortuna de estar al frente de mi instituto político, de mi Tú organización no habías política. sido presidente, ¿verdad? No, fui dirigente del MT, del sector popular,
Pero no de parte no varias veces del Comité Directivo Estatal, hasta ahora que tuve la fortuna, que yo lo tengo muy claro, fue derivada de circunstancias, ¿no? Voluntades, ¿no? Porque además hay una cosa que hay que reconocer. Tú tienes un trabajo político, Así sobre es. todo en espacios de Oaxaca, de la ciudad de Oaxaca, Del de la Valle capital, Central. de Valle Central. Eso te iba a decir hace un momento que te estaba interrumpiendo. Platiqué el otro día, porque uno platica con tirios y troyanos, con Montescos y Capuletos, de eso se trata, de tener una visión global de todo lo que sucede. Platicaba con una gente de las activistas, de los activistas del PRI, y me decían, no, pues es que, por ejemplo, el PRI en la Colonia Reforma, por poner un ejemplo, ganó, y en tales y tales agencias ganó, Así es es. decir, y ganó bien, ¿no? Es decir, era su planteamiento. Y fíjate lo que me dijo esa persona, yo no sé, no te voy a dar el nombre porque tampoco quiero que luego lo invites para ser tu regidor si es que se vuelve a presentar el tema. ¿No? Es broma. Pero decía, pero ese es un trabajo de Javier Villacaña en la ciudad, en sus 41 agencias, años de trabajo, ¿no? Raúl. Y Y por eso bueno, te decía, ahí sí se está. puede, sí, claro que se puede. Estamos compitiendo con gente que también conoce el Claro. tema, la trama político-electoral, donde fortalecieron mucho ellos su presencia, pues en las zonas rurales, en las zonas de alta marginación. Sí. Y te digo, hubo mucha gente que me decía, mira Javier, yo soy priista, pero estos tienen 3 años dándome un dinero, ¿no? Sí. Y tomaron decisiones que yo espero no les afecten en un futuro cercano. Yo veo desapasionadamente que el país se les está desmoronando, se les está yendo entre los dedos y ojalá no tengamos que lamentarlo en un futuro cercano, Raúl, porque el tema que más me preocupa a mí, y yo creo que a la gente que nos está viendo, es el tema de la inseguridad, ¿no? Digo, ver cómo se han suscitado cuestiones de balaceras, de atentados contra gente que tiene un lugar en la sociedad, no se había visto en Oaxaca. Y el tema de la inseguridad, sin duda alguna, se ha enseñoreado a partir de una mala planeación y una mala estrategia del combate precisamente a los grupos delincuenciales, ¿no? Que empieza, tú imagínate qué mensaje manda el presidente abrazando a la mamá del Chapo, ¿no? ¿Por qué no fue a abrazar a las mamás de los que cocinaron en el ácido, no? Son cosas que no entiendes. Que salgas a nivel nacional a decir que fue decisión tuya liberar al hijo del Chapo, cuando tú sabes perfectamente que eso es un delito. Entonces son cosas que ojalá no tengamos que lamentar. Repito, en el PRI de repente nos empezaron a poner adjetivos, no supimos darle voz a la gente que no tiene mácula, que son miles de priistas, y de repente pagamos los platos rotos de 4 o 5 que a lo mejor fueron priistas de circunstancia, no de convicción como somos muchos de nosotros. Yo creo, si me lo permites rápidamente nada más decirte qué creo yo que se tiene que hacer en el PRI. Se tiene que fortalecer por lo menos 3 rubros. Lo decía yo hace 2 semanas en la reunión con Alito Moreno, con los presidentes de los comités directivos estatales, y yo creo que se tiene que fortalecer mucho la comunicación, tanto interna como externa, porque ha habido muchos hierros por parte de Morena. Morena ya fue gobierno, ya tenemos elementos para subirnos al debate, y sin embargo nos ha faltado la capacidad para que a través de la comunicación podamos obviamente revertir muchas de las ideas que tienen quienes de repente están de manera total con Morena, sin que haya la capacidad que haga un análisis y reconsideren las cosas. Tenemos que fortalecer la ideología. Muchos de los que somos priistas de hace más de 30 años, caso personal 41, nos fortalecimos en el partido, pero a partir de la ideología. Hubo sentido de pertenencia, y obviamente que eso permite que cuando no te toca, pues aguantes, ¿no? Porque lo que vimos ahorita es que muchos llegaron más a satisfacer un interés personal que realmente a fortalecer al partido, que es lo que al final te da la posibilidad de llegar a algún lado. Y la gestión social, yo creo que tenemos que volver a hacer una ventanilla de respuestas para los diferentes sectores de la sociedad. No es casualidad que hayamos puesto el centro de acopio, no es casualidad que el pasado viernes hayamos generado la primera brigada de atención a la salud visual, y que sigamos en esa ruta para que de entrada nuestra militancia vea que el ser priista obviamente implica
también que puedas obtener una respuesta a las múltiples necesidades que sin duda alguna va a haber, ¿no? Muy bien. Y además ahí viene el 2024. Además. Esto no se acaba hasta que se acaba, Javier. Es correcto. Oye, qué gusto. Qué gusto platicar contigo. Son buenas reflexiones, sobre todo estas tres que tú dijiste, planteaste en este momento, la comunicación, el tema de un replanteamiento ideológico. Yo sí creo que, en lo personal, yo pensaría que el PRI tiene... Hay quienes dicen que tiene que cambiar de nombre y que tiene que... No sé si eso sea una solución. No, yo no lo veo en las formas. Yo creo que tiene que ser en el fondo. Y yo creo que sí, el PRI tiene, desde mi punto de vista, debería replantearse como un partido de izquierda democrática. Sería mi punto de vista. Sí. Para poder entrar en el contexto de las condiciones actuales, porque se ha perdido mucho ese tema de la concepción ideológica. Ahora ya no se forman cuadros en los partidos, ahora es todo oportunismo. O no se premia el trabajo, Raúl. Sí, no, a ver, tú eres comité municipal, métele, haz el trabajo para fortalecer al partido, viene el piñatazo de las presidencias municipales, tú no puedes ser. Bueno, ¿no? Ese es otro tema. ¿Vas a ser candidato próximamente? No está en mi agenda. No, de hecho, tú lo recordarás, yo estaba separado completamente de la actividad política. Si acepté regresar fue obviamente porque yo veía en este proyecto de Alejandro Avilés un proyecto ganador, un proyecto y agarraste el toro por los cuernos, que le hacía ¿no? falta y le hace falta a Oaxaca. Te echaste una buena apuesta. Y creo que eso es lo que en política es la válido. vida es así, de repente, sobre todo en los aspectos democráticos, entramos al juego sabiendo que se gana o se pierde, ¿no? Pero tienes razón, nada es para siempre, ni el triunfo ni la derrota. Ni la derrota. Muy bien, amigas, amigos, hemos llegado al final de Sin Censura. ¿Algo que quisieras agregar? No, nada más agradecerte, de verdad, vamos a trabajar. Yo solamente quisiera decirle a toda la gente que respaldó el proyecto de Alejandro Avilés, un mensaje que es importante. Adelante. No van a estar solos. Sea cual sea el escenario venidero, quiero que sepan que vamos a estar ahí, que va a haber una mano amiga desde el PRI, que va a estar atenta a obviamente ir con toda esta gente a la búsqueda de las respuestas a todos sus planteamientos, a todas sus necesidades. Creo que es lo más importante, que sepa la gente que no va a estar sola. Bien, porque además en un régimen democrático es válido que haya oposición, es el más fundamental. Completamente. Porque eso es lo que permite los equilibrios y evita los abusos. Es correcto. Porque luego cuando se tiene el poder, como que se pierde el piso, ¿no? Ya hemos conocido de esos temas. Querido Javier. Muchas gracias, Raúl. Aquí es tu casa. Amigas, amigos, hemos llegado al final de Sin Censura. Gracias. Nos vemos pronto.